oficio es sentimiento y tiene un sentimiento y que tú eres un mejor tú eres un mejor pensando que es esto. Muy buenas noches, desde Pontevedra, por donde está rodando estos días la Vuelta Ciclista a España en sus últimas etapas hasta ese final del domingo en la Contrarreloj de Santiago. Ya sabéis que esta tarde la llegada era en el Monte Castrove, un puerto de segunda categoría, donde ha ganado el italiano Fabio Aru, al que le llegó por detrás Chris Froome, que fue segundo, y que se pone segundo en la general a 1 minuto y 19 segundos de Alberto Contador, mientras que Alejandro Valverde ahora es tercero a 1:39. Además, esta noche se ha jugado el último partido de la segunda eliminatoria de la Copa del Rey de Fútbol. Ya sabéis que ahí se juega partido único, cada gorrazo tira al suelo. Y el Lugo ha ganado 1-0 al Alcorcón, o sea que el Lugo se clasifica el baloncesto. Ya sé que hablar de baloncesto es otra vez como cuando tienes un cólico de aceitunas, tomarte una aceituna, ¿no? Que estamos con lo de anoche, que es un pellico en el estómago. Bueno, pues se ha jugado la primera semifinal del Mundo Básquet en Barcelona. Estados Unidos ha ganado a Lituania, nada más que les ha metido 96-68. Estados Unidos va a jugar la final el domingo con el ganador del Francia-Serbia, que se juega mañana a las 10 en el Palacio de los Deportes de Madrid. Además, este mediodía hemos conocido que la jueza del caso Pistorius ha declarado al atleta paralímpico no culpable del asesinato de su novia Rafa Estinca. Eso pienso yo, pero es. Mañana la jueza va a determinar si le condena por homicidio, pero Pistorius de momento ha evitado la cadena perpetua. Mañana a lo mejor le dice que ha sido, yo qué sé, no sé, pues homicidio, que ha sido asesinato sin querer. No sé, a lo mejor le 15 años, estaba diciendo. Además, mañana también comienza la eliminatoria de Copa Davis de tenis. Y hay muchísima ilusión en Vigo. Quieren que este proyecto pues, se consolide, renovar a Manolito con 5 años, jugadores como Bomayo, como Ioni, que es internacional sub-21. Hay mucha ilusión en Vigo, hay muchas ganas de fútbol, de que esto pueda cuajar, de que no se sufra tanto como en los últimos años. Ojalá sea así y ojalá podamos disfrutar de Manolito, pero me parece a mí que si sigue así nos lo van a llevar pronto. No hay mucha rivalidad, ¿verdad?, entre Pontevedra y Vigo. O sea, los triunfos de Celta, ¿no? Sí, ¿no? Estamos a 30 kilómetros, ¿no? Cuando suba al Pontevedra, otra cosa será, ¿no? Pero ahora de momento nos alegramos, ¿no? Sí, hombre, sí, claro que sí. Son las 11:21 minutos de la noche. Y que otro haya volado libre, ¿no? Como era Froome. Cuando arranca Froome, Valverde reacciona porque lógicamente ve peligrar su segundo puesto, o pensamos todos que ve peligrar su segundo puesto y de pronto para. Porque yo creo que en ese momento Valverde lo que piensa es diciendo, uy, que Froome, mejor que reaccione Contador, que no le interesa que le corte tiempo, así Contador hace esa aproximación hacia Froome y yo sigo con mis opciones de victoria de etapa. La realidad es que ha pasado como paso los lados. Uno se ha mirado al otro, se ha mirado uno al otro, yo aquí nadie mirando diciendo que no iba a hacer el trabajo para Valverde otra vez, porque era otro candidato a la victoria, y el británico ha empezado a hacer camino, y aunque ha sido poco tiempo, ha pegado un mordisquito a esa diferencia que hace que la carrera... 13 segundos, ¿no? Sí, 13, más las bonificaciones que tiene, pues se ha quedado a 1:19, 1:20, o sea, realmente con Ancares, como ya te comenté el otro día, es un puerto que ante una pequeña crisis, no una gran crisis, una cierta crisis y el otro tenga un buen día, un minuto no es nada, o sea, a lo mejor la carrera está muy viva. Pero esto que está haciendo Froome también está haciendo gastar gasolina. Esto es algo... Hemos estado en la semifinal de Barcelona y ahora acabamos de llegar a Madrid, entonces mañana pueden seguir también con el programa que tenemos de la Copa, que una vez que haya terminado el equipo, pues también hay que intentar que termine la Copa del Mundo, que estamos nosotros con el máximo nivel de organización y de eficiencia y de excelencia. ¿Ha dormido esta noche? No. No ha podido. No, ha sido un palo de duro. ¿Qué hizo usted ayer después del partido?
una vez que el rey Juan Carlos se marchó, fue a ver a los jugadores, con ellos. Después fui a la rueda de prensa que me estuvo Pau y el entrenador. A partir de ahí, pues, estuve con los familiares de los jugadores y un poco, y después ya he ido a otras. ¿Y qué le dijo el anterior rey? La verdad que estuvo muy cariñoso, estaba, pues como todos, ¿no? Un poco frustrado por la decepción que tuvimos ayer y dándonos ánimos para seguir y para levantarnos. Han jugado tan bien, porque han jugado tan maravillosamente bien. Ha salido todo tan fantástico, ¿no? Que ayer, cuando empiezan a lanzar tiros de tres y empiezan a dar en el aro y empiezan a hacer corbatas y se sale y no entra, ¿le dio a usted ya mal pálpito? Dijo, aquí algo pasa. Bueno, no estábamos finos, ¿no? Una primera parte yo creo que muy buena, con un nivel de excelencia a todos los aspectos, todo estaba jugando muy bien, estábamos todos muy ilusionados y en el partido que salió todo la cruz, ¿no? Todo lo que voy a hacer más. Más alboroto de lo normal esta noche si estás en la cama. Te explico que esta noche estamos en Pontevedra, en el Teatro Principal de Pontevedra, y que Pontevedra es una de las canteras de atletas más importantes en Galicia. Fíjate más que tenemos aquí. Casi nada. Aquí este chico con pinta de estudiante de filosofía despistado es el capitán gallego, Iván Raña. Este hombre es Dicen de él, siempre han dicho, que es un animal salvaje. Su primer entrenador, César Varela, decía a él que es un indio salvaje porque entrenando y compitiendo... los pelos así a los Jerónimos. Sí, no, Yo tengo tiempo para hacer lo que digo. No tienes tiempo. Entrenar, dormir, comer bien. O sea, él lleva el umbral del esfuerzo, lo lleva a la frontera y a veces incluso lo pasa. Ha sido campeón del mundo y subcampeón del mundo de triatlón en distancia olímpica, ha sido campeón de Europa, subcampeón de Europa y ahora tiene un objetivo, tiene un sueño desde pequeñito. Desde que leía revistas de triatlón, él sueña con el Ironman de Hawái. Es el que corona al hombre de hierro del mundo. Son 3 kilómetros 800 metros nadando, 3 kilómetros 800 o sea, casi 4 kilómetros nadando, se puede hacer. 180 en bici. Bueno. Y de postre un maratón. Todo esto con mucho calor, humedad, viento y con los mejores del mundo. El año pasado debutó allí y fue sexto. Y este año va con la intención de ganar. Hoy ha hecho un entrenamiento, dice que es suave, 245 kilómetros en bici. ¿Ha hecho bici igual? Sí, Seguido. lo que pasa es que paramos al entrenamiento y bocadillo de jamón con queso, porque si no, no hay manera de aguantarlo ya. Lo que pasa es que son problemas con la grupeta, que me quieren denunciar por malos tratos. Dicen que no quieren salir más conmigo y tal, porque siempre le digo suave para que vengan, y luego, claro, llevan 240 kilómetros y mañana salgo solo. Ha salido de España, otra vez, ¿no? ¿De dónde has salido? Salí de Santiago, fui... ¿Saliste de Santiago? Sí, fui hacia Fragatuerme, Villalba, bueno, casi por Ortigueira, porque fue la etapa ayer, Sí. y volví ya para Santiago. Pero bueno, bastante recto ya, o sea, sin dar mucha vuelta, porque si no ya me salían 300. El alcalde de Pontevedra, Miguel Ancho Fernández, te está mirando así como diciendo, joder, que si quieres usted poner mañana que no va a salir de nada. Sí, que ole. No. Porque estoy operado de la columna un par de veces, no lo sabía esto, y no puedo hacer mucha bicicleta. Si no, diría. No, ya esto sí que Este es un fenómeno. Pero hay un detalle que probablemente la gente no sepa de él, y es que en el último campeonato de Europa que hubo aquí de triatlón en la ciudad de Pontevedra, que corría Javi Bennoya y él también, que por cierto es diploma olímpico en la anterior Olimpiada, quinto, ¿no? Con Javi el cuarto. Hubo un detalle que fue que Javi tuvo una pájara ese día, no podía, tuvo un problema, y a mí me resultó entrañable cuando Iván Raña se quedó con él, lo fue llevando para que volviera. Eso fue absolutamente, o sea, una imagen espectacular. En Pontevedra pues estábamos todos tristes porque no queríamos ganar a Javi en el Campeonato de Europa y tal. Y no fue
fue capaz, y él se quedó con él y lo acompañó hasta Meta prácticamente, con algo entrañable, ¿no? De no solo ya de hacer 250 kilómetros, sino de tener un corazón más grande que a Caixa, que decimos aquí. Ya aguanto los avituallamientos, que son cada kilómetro y medio. Si te saltas uno ya parece que no vas a llegar. Entonces, coges de todo, agua, tal, esponjas, plátano, todo. Arrasas el avituallamiento, sigues corriendo tal y ya empiezas a ver a gente andando. O sea, gente que iba a disputar la carrera, que se pasó un poco de ritmo y es complicado porque ya algunos se quedan ya en la cuneta ahí con escalofríos, ahí tiritando y... Esperando que lleguen y les den la puntilla, ¿no? Sí. Y otro, bueno, pues algunos puedes ir a buen ritmo ahí, pero te dan calambres desde los pies hasta las orejas, calambres entero, en plan, como si fuera una descarga eléctrica. Y cada vez que pisas el suelo cuando estás corriendo. Y ahí es donde tienes que aprender a desconectar y saber que vas a poder correr igual, que no tienes que bloquear porque ese dolor pues es como está ahí, pero te permite correr. Y hay gente que la primera vez que lo vi dice, joder, me tengo que ir al hospital porque me voy a morir. Tranquilo, no pasa nada. Sí que puedes, sí que puedes. Entonces tienes que ir repitiendo, que sí que puedes, que sí que puedes. Y ya falta... Y a falta de 5, cuando empiezas ya a ver un poco del público ya cerca de la meta, es cuando te viene un poquito el subidón, parece que subes un poco el ritmo. Y yo el año pasado, el problema que tuve, que tenía un tío a 40 segundos, faltaba 1,5 km y digo, joder, qué putada, no puedo pillar, tengo que sprintar. Y le gané, pues luego me caí en el suelo, estuve 50 minutos ahí tirado y no me movía. Lo peor de todo es volver a casa. ¿Y cuánto te dura luego la comida? No duermes, te duele todo rozaduras, porque saliste, ¿no? Sales del agua, todo rozaduras, tal. Y cuando oyes a un futbolista que dice, tiene una ligera distensión. No es cierto. Iván Raña, felicidades. No sabes cómo te admiramos, ni el rato tan bueno de radio que nos has dado esta noche. Bueno, gracias. Queda pendiente esa visita. Bueno, algo así, le he querido decir. Ese gesto no era lo que no, quería decir. No es. Quería decir que... o ahí no me quiero meter. A ver, Pontevedra, yo ya lo dije varias veces, y sé que aquí en la SER. Pontevedra tenemos una gran cantera de deportistas de todos los deportes. Sí. Estamos a nivel mundial, a nivel europeo, a nivel de Estado, compitiendo en cada vez más deportes. Es increíble la cantidad de deportes que hay en Pontevedra. Y curiosamente el fútbol no. Yo creo que sí que podemos. Tenemos que poder salir y jugar a nivel como en otros deportes. Bueno, pero un tema de paciencia, de no apresurarse demasiado. Yo creo que Pontevedra tendrá que subir como mínimo a segunda. No será 2 años, en 3, en 4, cuando sea, pero tendrá que subir. ¡Otra Lupe! ¡Te lo está poniendo! Y ella, la verdad es que tiene un mérito muy grande la apuesta que está haciendo para que Pontevedra se mantenga como club y empiece a tirar para arriba. David, ¿cómo contactaste con Lupe? Con Lupe Murillo, que era bueno, pues a través de Ramón, el compañero de deportes de Pontevedra, y bueno, cuando fuimos descubriendo la historia, aquí es muy conocida, pero yo creo que va a sorprender a nivel nacional, porque es una gran empresaria, es directora general de Pescamar, que es la segunda firma conservera de Galicia desde hace muchísimo tiempo, está en el Consejo de Administración del Obradoiro, presidenta del Pontevedra, que nos tiene que contar la historia, creo que se lo propusieron en un avión rumbo a México, da conferencias, licenciada en Derecho, y todo esto además con 3 hijos, con lo cual yo no sé si duerme o no duerme. Lupe Murillo es una mujer joven, la vais a ver ahora en la página web porque el Edu Cuidado y Agustín me habrán puesto en la página web, es una mujer joven, es una mujer guapa, ¿para qué vamos a decir otra cosa, no? No estoy exagerando, viene vestida con una cazadora de cuero negra, un pelo largo así estilo Pocahontas. Y a mí me tiene sorprendido, ¿no? Es decir, yo no me imaginaba a la presidenta del Pontevedra así, ¿no? Sinceramente, no. Hombre, he conocido muchos presidentes, ¿no? Uno está acostumbrado a la europea, a la moneda, esto es otra cosa, esto es otra cosa. Y lo
vais a ver en la página web. Lupe, ¿cómo llegaste a la presidencia del Pontevedra? Llegué por circunstancias a esta presidencia, bueno, las últimas han sido por necesidad. El Pontevedra hace cuestión de 3 meses estaba en causa de disolución, técnicamente hablando, contablemente, y la empresa que dirijo ha sido patrocinadora desde hace exactamente 13 años de este club. ¿Tú de profesión eres? Empresaria. Empresaria. Sí, realmente a veces no sé lo que soy. Pero abogada, ¿no? Mira, Tiene que ver Derecho. soy licenciada en Derecho. Nunca ejercí abogada. He dado clase en la Facultad de Derecho de Santiago, he sido profesora en la universidad, he estado en política, el tal es mi compañero de política, somos amigos. El del bloque y tú del PP. Nos apreciamos, o sea, que en fin, que esta relación es muy buena entre nosotros. Está en política, en la universidad, en la empresa privada, ¿Y cómo llegas a la ahora en el fútbol, en el baloncesto, y ya he estado en el Teulo también de balonmano, en el que he sido vicepresidenta, con lo cual creo que es un poquito de todo en mi vida. Ya estoy viendo, ¿no? ¿De dónde sacas tiempo para todo esto? No me estreso nunca. ¿No? No, yo creo que es un tema de capacidad de